Vamos a buscar en Levítico capítulo 3, versículo 16. Y el sacerdote hará arder sobre el altar viandas de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Escogí esta parte para compartir con la iglesia por medio de una preocupación cuando va pasado el tiempo. A veces uno está mirando a su hermano, claro, el Señor ha dicho que nos alumbrará a todos, pero cuando termine el año uno se puede dar cuenta que a lo mejor algunos han sido alumbrados más que otros y como que nace preguntas, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tú alumbras más a fulano de tal? ¿O por qué, Señor, no me has alumbrado tanto? Yo recuerdo en el tiempo de movimiento que tuvimos visita de ministerios que venían de fuera. Cuando venía, por ejemplo, Carlos Anacondia, un año que vino, estuvo en Valencia, nos fuimos toda mi familia ahí, y claro, momentos que uno está viendo cosas extraordinarias, cosas hermosas, y uno como que, Señor, como yo quiero también tener eso, yo quiero también ser como Él, y cuando pasa un mes uno se da cuenta que no es como Él, que como que el otro es más alumbrado que tú, como que el otro es más usado. Cuando venía en una ocasión, ahí en Palau Sant Jordi, se llenó, él estaba orando y se notaba algo tremendo, una unción tremenda. Y uno dice, Señor, yo también quiero, pero cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que no es posible. Ahora nace preguntas en el corazón de una persona y uno pregunta, Señor, ¿por qué hay diferencia en la respuesta? La oración, escuchará Dios, a algunos sí, a otros no. Y cuando hay tantas preguntas de este tipo, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a fulano de tal sí? Y Dios en medio de su palabra quiere hablarnos de la misma forma que nos ha dicho que Él quiere alumbrar a todos los que le miraremos, que le miramos a Él. De la misma forma el Señor quiere respondernos a todos cuando clamamos a Él, pero hay pautas en su palabra, cuando las seguimos, ahí sí podemos encontrar el secreto para que mi clamor pueda ser contestado por nuestro Dios. Dios es el Dios que está más dispuesto en bendecirnos, en contestarnos, que nosotros mismos ni siquiera en pedirle a Él, pero siempre hay como algo que está impidiendo, como un estorbo. Señor, ¿por qué a unos le contestas más? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué, Señor, yo no puedo tener el mismo impacto que tiene fulano de tal? Señor, hoy quiere ministrarnos en esta área, porque estas preguntas siempre nos han acompañado, no solo nosotros de hoy, también el tiempo pasado. Llegó un momento, un hombre escogido por Dios desde antes de nacer, antes de ser formado en el vientre de su mamá, Jeremías. Dios ya lo había escogido, lo había apartado, pero él también experimentó lo mismo que nosotros. Estuvo sirviendo al Señor, pero no había resultado y se desanimó. Y es más, llegó hasta el extremo del desánimo y le dijo a Dios, nunca más me acordaré nunca más hablaré en tu nombre, nunca más me acordaré de ti, porque no veía el resultado en su clamor. Ahora bien, queremos ver el resultado, queremos que Dios conteste nuestro clamor. Y la respuesta, uno de los puntos que me ha inquietado, que lo compartí con los hermanos que nos reunimos los domingos por la mañana, un domingo sí, un domingo no, los varones, porque ya llevamos desde el día 25 de agosto nuestras mañanas de domingo ocupadas, un domingo sí, un domingo no, y como que el Señor me inquietaba sobre este secreto, el poder clamar a Dios y tener la seguridad que Dios oye mi clamor, que Dios responde mi clamor. Y tomé este versículo como referencia, compartí sin entrar mucho en detalles y voy a intentar compartir sin entrar mucho en detalles porque hay más cosas que comentar, pero la respuesta es la siguiente. En la primera alabanza que le hemos cantado al Señor,
hemos dicho que somos un pueblo especial, escogido por Dios, para Él, para anunciar a este mundo. Somos un pueblo especial. Dios quiere que vivamos esta especialidad de que clamamos a Él y Él responde. Es el llamado de nuestro Dios. Y no es la voluntad del Señor que clamemos que como los cielos queden cerrados. La voluntad de nuestro Dios es que clamemos y que Él nos conteste. Es su deseo. Pero Él no quiere que vivamos en esta frustración. El secreto está en nuestro altar. La palabra altar debe marcarnos en el día de hoy. Como es mi altar, así será la respuesta de Dios a mi clamor. Y yo soy responsable de tener un altar. El altar es el lugar de encuentro entre lo espiritual con lo natural. El altar nace de la voluntad de lo espiritual. Es lo espiritual primero, tanto en nuestra formación, nuestra creación. Dios nos creó primeramente espíritu. A nivel, si uno lee Génesis capítulo 1, fuimos creados primeramente espíritu y luego en el capítulo 2 Dios nos dio un cuerpo. Y en el contacto del cuerpo y el espíritu, porque Dios sopló, ahí nació nuestra alma, nuestra personalidad. Así que si lo entendemos como lo confirma su palabra, Hebreos capítulo 11, versículo 3, si entendemos esa realidad de que por medio de la fe entendemos que las cosas que son fueron creadas por las cosas que no son, lo espiritual, lo invisible, es lo que ocasiona lo visible. Ahora, muchas veces cuando miramos la respuesta, la miramos a nivel visible. Por eso la palabra del Señor del año pasado, año de bendición, bueno, aquí de abundancia, hay una palabra que se usó, y uno profusa, abundancia profusa, y uno puede decir, bueno, y yo no veo claro, ¿qué quieres ver? Si tú quieres ver solamente la parte visible, la parte natural, Dios te lo da primeramente a nivel espiritual. Y lo espiritual ya está dado y la responsabilidad es tuya, es arrancar lo espiritual y llevarlo al mundo natural. Esta es tu responsabilidad. La palabra del Señor dice que nosotros somos colaboradores de Él. ¿Colaborar en qué? En que Él actúa en lo invisible. Dios es invisible. Él se mueve en lo invisible y espera de nosotros que colaboremos con Él para traer lo invisible, traerlo en lo visible, para que se complete lo que Él ha determinado arriba, que se complete con lo que nosotros hagamos aquí abajo, que veamos. Lo mismo experimentó nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan se oponía porque él había visto en Jesús el Cordero de Dios, el hombre perfecto, lo sabía con claridad. Había visto la justicia de Dios dentro de Jesús y por lo tanto él no tenía necesidad de ser bautizado, pero Jesús quería dejarnos un ejemplo, que veamos que si nos quedamos solamente en el plano natural, no conseguiremos arrancar las cosas que están en el mundo espiritual. Por eso le dijo, deja que así cumplamos, que se complete toda la justicia, que hagamos algo aquí en lo natural, que obedezcamos algo aquí en lo natural, un acto de obediencia en lo natural para arrancar la bendición que ya tenemos a nivel espiritual, que no experimentamos porque no le obedecemos en lo visible, en lo natural, para que esta bendición venga sobre nosotros. Cuando lo entendemos, claro que sí podemos decir que lo visible ha sido creado por lo invisible. El altar es un lugar del encuentro de lo espiritual con lo natural, donde tú vas a recibir la revelación, donde tú vas a recibir la bendición y tú tienes la responsabilidad de traer esta bendición en lo natural. El altar también es el lugar de encuentro
O sea, el altar en este encuentro es un encuentro que tú hablas y tú escuchas. El altar habla. Depende de tu altar. Si tú no tienes respuesta es porque tu altar no habla. A veces uno quiere que fulano de tal ore porque parece que fulano de tal Dios le escucha. Tuvimos una experiencia el año, yo lo tengo apuntado aquí, que se nos visitó con cosas extraordinarias, o sea, lo invisible de Dios que se hace visible. Un buen día aquí, el pastor estuvo predicando, nosotros ya, el Señor nos tocó, Raúl y yo estuvimos orando, pero ya teníamos esa seguridad, pero se confirmó cuando el pastor estaba predicando. Después de la prédica o en medio de la prédica, miramos el piso, había polvo de oro, incluso diamantes. O sea, las cosas invisibles se hacen visibles cuando hay una obediencia. Si nosotros obedecemos, trae el altar, habla. Depende de cómo está tu altar. Y a mí me impactó mucho porque, claro, años atrás me habían contado todo esto, pero no lo había visto. De modo que tomé y puse en la Biblia ahí, y todavía está en la Biblia. En mi Biblia, la que uso para predicar, con fecha y con todo esto, lo puse aquí. Cuando miro, digo, Señor, gracias, porque lo que en otros lugares sí lo han experimentado, también aquí lo hemos experimentado. Y Dios no hace diferencia entre las personas. Dios quiere que nosotros hagamos algo en lo natural para arrancar la bendición de nuestro Dios. Dios quiere que nuestro altar hable. Y el altar habla. Tu altar tiene que hablar. Y depende de ti para que tu altar hable. Ahora bien, el altar, hay muchísimas cosas que van a determinar la respuesta de Dios en función de tu altar. Primeramente, ¿qué Dios tú tienes como dedicado a este altar? Tu altar, ¿a qué Dios está dedicado? Porque a veces podemos estar dentro de la familia del Señor y, pastor, en algún momento ha estado comentando de la hora de llegada. Cuando uno llega a las 11 pasado, sabiendo que tenemos la reunión a las 11 en punto, pues también hay preguntas. Yo recordaba la iglesia de donde, yo me convertí en mi país. Hubo una hermana que nos visitó y que en algún momento ella dio el testimonio de que en algún momento Dios le había abierto los ojos espirituales dentro de la iglesia y había visto un ángel que estaba ahí bendiciendo a los que entraban primero, los que llegaban a la hora y recibían la bendición. Y cada etapa de obediencia había una bendición. Y cuando nos comentó esto, a la verdad, fue un impacto en toda la iglesia y todo el mundo se preparaba para llegar a tiempo. Y a veces queremos ver, queremos escuchar para poder hacer las cosas que Él ya nos ha revelado en su palabra. El altar debe ser un altar destinado al Dios verdadero. Y esto se va a notar por tu conducta. Porque en este tiempo hay una confusión. No se sabe quién es el Dios verdadero. Porque de otra forma todo el mundo estaría a los pies de Cristo. Pero tiempo atrás también había confusión. Y Dios quiere revelarse a este mundo de que Él es el Señor. Hemos cantado que Jesucristo es Rey. Y todo el mundo debe saber que Jesucristo es Rey. Y la responsabilidad es nuestra. En el tiempo de Elías también hubo confusión. Si uno busca en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, hubo un tiempo de confusión. El pueblo, a lo mejor algunos no se apartaba del todo, pero el apartarse siempre empieza con pequeñas cosas. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21,
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una confusión tal que el pueblo no sabía si era Baal o si era Jehová. Porque claro, el pueblo en algún momento había seguido a Baal y en algún momento había seguido a Jehová. Y llegó un momento de que ya no había claridad. Por eso necesitamos que el Señor aclare nuestra visión. Y el Señor lo hizo en este tiempo, porque después de esta pregunta, Dios confrontó a los que estaban entre dos caminos. Hizo una prueba para que se viera quién era el verdadero Dios. La primera parte de este versículo 25 al 29, hicieron la prueba los que tenían a Baal como Dios, y ahí no hubo Dios. Y la segunda parte de esta prueba se encuentra entre el versículo 30 al versículo 38, para los que toman notas, que sí, Dios se manifestó. Así es importante, cuando tú tienes un altar, debes asegurarte que Dios está detrás, el verdadero o el Dios que tú puedes haberte inventado, fruto de la confusión. Y cuando el Dios verdadero se manifiesta, todo el mundo reconoce. En el versículo 30, todo el mundo se dio cuenta. Y por eso, cuando tú tienes preguntas, ¿por qué a mi hermano le contesta Dios y por qué no a mí? La pregunta sería otra: ¿qué Dios tienes tú detrás de tu altar? El altar también necesita tener un estado apropiado según lo invisible ha decretado nuestro Dios. El buen estado debe darnos la garantía de que vamos a tener un encuentro entre lo espiritual y lo natural en condiciones apropiadas. Es lo que hizo Elías en el versículo 30. Él, cuando vio que el altar estaba arruinado, él arregló el altar. Por eso necesitamos arreglar. Pero también tu altar debe ser un altar edificado conforme al modelo que Dios mismo ha establecido. He dicho punto anterior de que el altar debe estar en buen estado. Primera de Reyes 18, versículo 30. Elías arregló el altar que estaba arruinado, pero también debes saber que tu altar debe ser un altar conforme al modelo que Dios ha establecido y ha definido. Eso lo encontramos para los que toman notas. Éxodo capítulo 20, versículo 24 al 26. Y el altar, como es un lugar de encuentro entre Dios y el que invoca su santo nombre, debe tener fuego, y este fuego debe permanecer encendido. Y no con cualquier fuego. El altar debe tener el fuego que Dios ha establecido. Esos puntos los quiero comentar rápidamente porque todavía no forma parte de mi preocupación cuando clamaba al Señor: ¿por qué, Señor, a unos parece que tú respondes y a otros no? Pero esos puntos son puntos que ya sabemos. Sabemos que debe ser conforme al modelo que Dios había establecido. No se hace el altar de cualquier forma. Y sabemos que en este tiempo el altar, lo que quiere decir para nosotros los cristianos, y que en el tiempo antes debería tener fuego, pero fuego establecido por Dios, y que este fuego debería permanecer. Este altar debería ser un altar con fuego encendido. Pero también el otro punto que preocupaba mi corazón, que yo quería entender, era lo que se ofrece sobre el altar. Primeramente, la persona que ofrece, el que se acerca al altar, tiene que ser una persona autorizada, no cualquier persona. Aquí vemos el caso triste de un hombre que se levantó para ofrecer sacrificio. Saúl se levantó y Dios lo eliminó. Fue eliminado porque no era él
autorizado para hacer esta tarea. Veremos también que ahora sí nosotros tenemos la autorización de Dios para ofrecer el sacrificio de alabanza a Él. Pero también otro caso triste fue del hijo mayor, el primogénito de Jacob, que también él se subió al altar de su papá, porque cuando hablamos del altar, que es un lugar del encuentro, también el altar en cuanto al matrimonio, su lecho es un altar. Cuando uno empieza a entender si en el lecho matrimonial tomamos todo el cuidado, que todo esté bien, y a veces descuidamos nuestro altar con nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué ofrezco sobre el altar? ¿Y cómo vengo delante del Señor? La palabra del Señor dice que tengo que venir en santidad. Levítico 19, versículo 3 al 5. Ahora bien, el punto que quería compartir es lo que ofrezco sobre el altar. Si volvemos a Levítico capítulo 3, versículo 16, dice: y el sacerdote hará arder esto que se quema en olor grato a Jehová, en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Hay requisitos sobre el sacrificio, pero si miramos, como he comentado, que el altar habla, si miramos los del mundo, podemos ver que ellos también tienen su altar, tienen también sus sacrificios, sobre todo en estas fechas de excesos, fechas que el que quiere comer y quiere comer mucho. Las noticias hablaron de que un promedio de 3 kilos cada español va a engordar durante esas fechas. Yo le dije: Señor, gracias, porque no soy español. Eso lo digo en broma. O sea, todos comemos más en estas fechas. Ahora, ¿quién está detrás de estas comidas? Si tú miras a un borracho, ¿cómo reconoces a un borracho que es un borracho? Porque cuando tú lo ves, vi a un chico de 21 años que regresaba, con este frío, regresaba de la discoteca por su estado, casi tenía la chaqueta en mano y tenía frío, temblaba y no llegaba a poner la chaqueta y caminaba hasta su casa, pero no consiguió, porque conozco al chico, no conseguía poner la chaqueta, intentaba y tenía la camiseta mal puesta en manga corta como en verano, y tenía tanto frío y quería poner la chaqueta, no conseguía, hacía un paso más y otro paso más, y mirándolo a él, y estaba hablando con él mismo, y uno se da cuenta que es un borracho. ¿Qué hace el borracho? Toma el vino y lo toma, y lo toma, y lo toma, y lo toma, hasta llegar a este punto. ¿Y quién está detrás? ¿Sabéis? ¿Habéis visto las noticias de la macrofiesta en Madrid durante estas fechas de Halloween? Dejando 5 muertos, 5 chicas murieron. Y cuando uno mira las imágenes que muestran, que están ahí danzando y se habla de que había droga, había alcohol, había de todo. Ahora, no era una pequeña cantidad. Bebieron, cantaron, saltaron, danzaron, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Si tú ves, por ejemplo, a los que les gusta el deporte, yo viajé en el año 98 en el tren desde aquí para Francia. Me fui a Lyon, a la universidad, tenía trabajos ahí, y en el mismo tren había los hinchas de Suecia y los de Brasil, unos atrás y otros delante.
y los que estaban atrás bebían y bebían y bebían, y la cerveza no era cerveza fría, no había nevera, la sacaban de la caja y la tomaban. Y se le notaba, cuando los miraba, notaba que estaban ebrios. Y también, bueno, durante mucho tiempo, cuando vivía en Barcelona, vivía cerca del Camp Nou, para ir a la universidad, tanto a la ida como a la vuelta, tenía que pasar por ahí. Y había un partido de la Champions ahí en el Camp Nou. Y los que vinieron a jugar ahí eran de fuera. Y los hinchas de ellos vinieron, y había los que estaban ahí alrededor bebiendo, 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 y ni se enteraban de quién iba ganando. Pero gritaban, 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 gritaban y gritaban. Y yo que pasaba por ahí, veía que estaba gritando. Ahora, detrás de todo esto, sobre todo estas fiestas, por ejemplo, la fiesta de San Juan, chicos que fueron ahí, chicas que fueron ahí, bebieron, bebieron, bebieron y bebieron. Y llegó un momento de que algo que no se puede entender. Cruzaron, no sé, en un lugar equivocado, lo que sea, pero dejando muertos. Murieron muchos. Ahora, no solo esto, yo me he puesto a observar cuando siempre hay fiestas de este tipo, después hay aumento de accidentes en carretera. Por ejemplo, no sé qué día daban noticia que ya había 17 muertos en carretera para esas fiestas, salidas y todo esto. Cuando hay carnaval, después hay cosas que no se entiende, que un hombre se le cruza no sé qué y mata a su padre, mata a su vecino, y después dicen que era un chico bueno, era muy buen chico, pero algo pasó. Detrás de estos sacrificios, ¿quién está? Detrás de cada altar hay algo. Los del mundo, que sí, ellos han entendido que a su Dios hay que darle mucho, mucho, mucho. Insisto en esta palabra. Pero si volvemos al texto que hemos leído, para sacar el título de la predicación, Levítico capítulo 3, versículo 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. La grosura es de Jehová. El título de este mensaje se centra en este versículo. Los excesos son de Dios. Pero el mundo no entiende esto. Y a veces no entendemos esto. El mundo tiene al Dios equivocado, pero en una cosa sí entienden. El Dios equivocado pide los excesos y le dan el que engaña, 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 hasta en exceso. El que roba ahí, chicos, las noticias muestran de que salió de la cárcel, volvió y hizo lo mismo, entró 50 y tantas veces, entra y sale, exceso. Nota la palabra exceso. Ellos lo usan en lo malo para el Dios equivocado. El altar habla y ellos tienen el resultado. Tienen el resultado. De repente hay uno que se levanta, que canta fenomenal, que tiene a todo el mundo como debajo de sus pies. Uno que se llama rey del pop. ¿Cómo consigue ser rey ¿Cómo consigue? Le dio los excesos a su Dios. El altar habla. El altar habla. Tú puedes tener el Dios equivocado, pero también vas a tener resultado, pero la destrucción. Nuestro Dios, en el primer canto que hemos cantado a nuestro Dios, somos un pueblo especial,
para anunciar, pero no podemos anunciar lo que Él no nos ha dado. Necesitamos recibir de Él para poder dar. Pero no podemos recibir si mi altar no habla. Yo necesito tener un altar en una situación, en un estado tal cuando me presento delante de Él, que Él pueda responderme. Los del mundo sí han entendido. Y aquí es importante que entendamos de que no podemos conseguir nada en lo natural si no lo hemos arrancado en lo espiritual. Y es más, los que colaboran con el Dios equivocado, el padre de la mentira, el que quita, el que destruye, los que colaboran con él, esto lo han entendido y le dan con obediencia todo lo que él les pide y reciben, pero no reciben nada porque el diablo no ha creado nada. Si te das cuenta, el diablo no ha creado nada y no puede dar nada. El diablo puede mover cosas. Si uno lee Lucas capítulo 4, a partir del versículo 3, cuando el diablo tentó a Jesús, llegó un momento de que le mostró los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, si postrado a mis pies me adoras, te voy a dar todo esto, porque a mí me ha sido dado y se lo doy a quien quiera. Ahora la pregunta, ¿quién le dio todo esto? ¿Será Dios el Padre? No, Dios el Padre no le puede dar esto. Él no tiene nada. Ahora nosotros podemos decir que sí tenemos algo. Tenemos al Dios vivo, tenemos a Jesús, pero va a depender de tu altar. Cuando Pablo dice que el reino de Dios no consiste en comida, en palabras, sino en la demostración del poder. Necesitamos que Dios haga algo en este tiempo para que el mundo se dé cuenta de que el Dios nuestro es el Dios verdadero. Elías era hombre como tú, era como yo, confrontado con la misma problemática. ¿Será tu Dios el verdadero? Él confrontó porque tenía su altar bien. El texto que hemos leído, la palabra dice, la grosura es de Jehová. Ahora, ¿qué es la grosura? La grosura para un animal, una oveja, ahí en la granja que tenemos, se consigue la grosura pues alimentando y alimentando y alimentando al animal. La grosura es resultado de lo que ha comido lo que le hace falta, pero ha comido más de lo que le hace falta. Lo que sobra se queda como grasa de la grosura. Y para Dios, aquí en el texto que hemos leído, los excesos, o sea, cuando tú tienes lo que te hace falta, lo que va más allá es para Él. Si uno lo entiende, tanto en el tiempo como lo que Dios te ha dado, tu talento, tu diezmo, cuando uno lo entiende, no le va a dar a Dios mucho, sino le va a dar a Dios los excesos, lo que sobra, lo que va más allá. Cuando uno entiende de que, lo hemos cantado, me rindo, no vengo a pedir, no vengo a buscar, sino vengo a darte. ¿Qué le doy a mi Dios? ¿Le doy lo justo o le doy los excesos? ¿Le doy más? Aquí uso la palabra exceso en el buen sentido, porque nosotros la usamos, esta palabra, mirando cómo los demás la usan para su Dios. Sigue siendo exceso, pero la usan en lo malo. El que bebe, bebe más y más hasta el exceso. Incluso el que engaña, engaña más y más hasta los excesos. El exceso lo usa porque su Dios así lo ha determinado. Pero el diablo no ha creado nada, el diablo es un imitador. Vio que Dios pedía los excesos para él y él imitó. Ahora, si nosotros no entendemos esto,
porque a mi Dios le voy a dar los excesos. Le voy a dar mi corazón, la fuerza de mi vida, más y más y más a mi Dios. Voy a preparar mi altar para tener un encuentro con Él. La palabra del Señor dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas luz admirable. Aquí entendemos que somos los sacerdotes autorizados para darle a Dios los excesos. ¿Y qué le vamos a dar a nuestro Dios? Hebreos 11, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. La grosura es para mi Dios. Los excesos son para mi Dios. A veces uno le tiene que convencer, a veces preparamos un ambiente tan espiritual, cántico que le gusten a fulano de tal, para que pueda adorar a Dios. Si no hay esto, no adora a Dios. Incluso los que si no lo han recibido bien a la puerta, no entra. Porque hay que preparar algo para que entre. Y no entiende de que uno es responsable. Que uno determina si Dios te va a responder o no. Dependiendo de dónde tú te encuentras con tu Dios. ¿Sobre qué altar te encuentras con tu Dios? ¿Y qué le ofreces a tu Dios? ¿Qué cosa le estás ofreciendo tú a tu Dios? ¿Te limitas con lo justo o vas más allá? David tuvo esta oportunidad, darle ofrenda, holocausto a Dios, que no le cueste nada. David entendió, no daré ofrenda, no ofreceré ofrenda, holocausto a mi Dios, que no me haya costado. Hoy es un día para que meditemos en esta palabra. ¿Por qué Dios responde a algunos sí y a otros no? La respuesta es, el altar de uno habla y el altar de otro no habla. Y el responsable de que hable tu altar eres tú. Y hoy vamos a tener una oportunidad, porque lo hemos leído, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hoy vamos a tener una oportunidad de presentarnos delante del Señor, dándole los excesos, derramar todo nuestro corazón. A veces hay personas que se ofenden si uno salta, si uno grita, si uno llora, si uno se ríe, si uno se tira en el suelo. Hay los que le molesta. Deja a tu hermano darle a nuestro Dios los excesos. Si uno se postra, uno se arrodilla y uno se da cuenta que mi Dios está aquí. Jacob se dio cuenta que Dios estaba con él. Él se humilló, él reconoció que el lugar donde él estaba era un lugar santo, porque Dios estaba ahí. ¿Cómo que tú no te das cuenta que Dios está en ese lugar? Tú necesitas, en el día de hoy, cierra tus ojos. Tú necesitas primeramente acomodar el altar, el lugar donde tú te encuentras con tu Dios. Necesitas acomodarlo. Necesitas arreglar tu altar y necesitas darle la mejor ofrenda. Y Dios está en este lugar. Y tú necesitas también decirle, Señor, yo aquí estoy, quiero acomodar mi ofrenda, pero no cualquier ofrenda. Quiero darte los excesos, lo que va más allá. Voy a cantarte más y más, como el que se emborracha, bebe más y bebe más y bebe más. Yo quiero adorarte y más, voy a consagrarme más, voy a glorificarte más, voy a darte mi corazón más. Entender los excesos son para Dios, Él lo estableció, los excesos son para Él. Y cómo no te das cuenta que Él está aquí para postrarte, para decirle, Señor, aquí estoy. Yo deseo adorar a mi Dios, yo deseo bendecir su santo nombre,
con los excesos. Deseo glorificarte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.